Amigos, iniciamos con la información. Marcela Villatoro asegura que la iniciativa del presidente Bukele para eliminar la deuda política para que los partidos puedan hacer sus campañas electorales, dice ella, pues pueda abrir una puerta para hacer una reforma a la Constitución en donde el presidente Bukele se pueda reelegir nuevamente. A eso le temen tanto estos gorgojos. Escuchemos a la Marcela. De la deuda para querer modificar toda la Constitución, porque puede ser que lo tomen para querer cambiar y poder tener reelección indefinida, entre otros temas que van a atentar contra la democracia en nuestro país. La deuda sí es importante, sin embargo hay que dejar bien claro dentro de la misma Constitución y de la ley aquellos abusos que se pueden dar, y por eso es necesario también que se busque la forma que todos los partidos políticos tengan igualdad de condiciones. Esto quiere decir que también para el día de las elecciones los mismos partidos tengan la vigilancia garantizada, alimentación y logística, entre otras cosas, que les permitan tener las mismas condiciones. Y el otro tema es con respecto a aquellas personas que van a ser los que les van a apoyar a los partidos políticos de forma privada. Hasta la fecha, Nuevas Ideas y Gana, que son los dos partidos que han tenido la presidencia, no han dado a nadie ni han transparentado cuáles son las inversiones privadas que han tenido para personas que les han dado dentro de su campaña, entonces, y tampoco lo que se les ha entregado en la deuda. Así que es necesario que ellos también transparenten lo que les ha entrado de la deuda y también quiénes son sus financistas, porque hasta la fecha no lo sabemos. Únicamente hemos tenido conocimiento de algunas instituciones como COSABI, que le dio dinero a Nuevas Ideas y hasta la fecha no les han podido dar resolución a la gente de qué pasó con su dinero. Entonces, ojalá que esto se corrija y que de una vez por todas ellos comiencen a rendir cuentas. En el caso de Arena, nosotros sí fuimos el primer partido y hemos sido el que siempre ha estado siendo transparente en ese sentido y que ha dado muestras de transparencia con respecto a los fondos públicos y privados que han entrado al partido. Ruth López de Cristo Sal asegura que el régimen de excepción no es necesario para poder combatir a las pandillas. Ella dice además de que ya es demasiado 3 años con régimen de excepción, que incluso lo han ocupado para amedrentar al pueblo salvadoreño. Y bueno, también se queja por las multas de tránsito a los borrachos irresponsables que causan tanto luto y dolor al pueblo salvadoreño. Escuchemos. Entiendo porque, digamos, es un fenómeno que no podemos decir que está erradicado, porque eso no es un fenómeno social y por lo tanto hay todavía muchísimo por hacer para poder enfrentar todas estas carencias que hay a nivel social para evitar que más jóvenes se involucren con las pandillas. Sin embargo, nosotros hemos asegurado de que para llegar a un resultado como este, no necesariamente usted tiene que violar los derechos de las personas, y mucho menos si esas personas no tienen nada que ver con el involucramiento con actos de pandilla. El régimen de excepción ha servido como un mecanismo de control social. Digamos, es una forma también de amenazar a la población en cuanto a su organización comunitaria. Hemos visto cómo en lugares tradicionalmente organizados, históricamente organizados, han sido también blanco de estos incluso focos, intervenciones, y se han producido capturas arbitrarias. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona norte de Chalatenango, estoy pensando en la zona de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, en Cabañas, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, nosotros no podemos ser ingenuos y en no reconocer y además denunciar de que esto ha sido un instrumento. Ha sido un instrumento, o sea, esto ya teníamos 34 prórrogas del régimen de excepción, estamos a punto de cumplir los 3 años con régimen de excepción, y yo suelo utilizar más la palabra de suspensión de derechos, porque régimen de excepción, cuando no conocemos todo lo que implica un régimen de excepción, podemos digamos, hasta banalizarlo, en el sentido de que, sí, es un término jurídico que muy pocas personas pueden comprender, dicen algunos. Entonces a mí me gusta más utilizar la suspensión de derechos, porque lo cierto es que en El Salvador las personas que son detenidas, incluso las personas que han sido detenidas, por ejemplo, por el consumo de bebidas alcohólicas, han sido detenidas por más de 72 horas.
Y yo recuerdo perfectamente cuando esto empezó y decían, es que esto solo es para los pandilleros. Y resultó ser para los sindicalistas y resultó ser para las personas que hacen defensa de derechos al medio ambiente, resultó ser para las personas organizadas, resultó ser para todos y todas. Incluso aplicándosele a personas por conducción temeraria que han pasado más de 15 días detenidos. Eso es el régimen de excepción, porque usted tiene el derecho suspendido, porque todos los tenemos suspendidos mientras exista esta disposición. ¿Qué significa esto? Que bueno, que imagínense el tratamiento que tiene una persona con vínculos con pandillas, por ejemplo, que pudiera haber sometido a un régimen de excepción durante un tiempo determinado, no de 34 meses, donde incluso muchos de ellos han sido detenidos y miles de personas inocentes han pasado y van a pasar casi 4 años sin juicio. ¿Quién le devuelve la vida a esas personas? Esos no son daños colaterales. Eso es un mecanismo de control para que otras personas, digamos, no se atrevan a expresarse, no se atrevan a movilizarse. Uno de los temas más importantes, por ejemplo, y a mí me llamó mucho la atención en el plantón del domingo, es que había mucha gente con mascarilla también. Hay miedo. Y sí, efectivamente, la gente empieza a romper el miedo y eso es muy bueno, porque el miedo paraliza. El miedo lo que hace es que no le permite a alguien avanzar. Entonces, en la medida que cada uno va rompiendo su propio miedo, y eso es algo tan personal, porque solo cada persona sabe si tiene miedo de que le quiten el trabajo, si tiene miedo, por ejemplo, de que a un familiar, que lo reconozcan y un familiar tenga consecuencias, si tiene miedo de que lo puedan detener. Las personas en comunidades son mucho más vulnerables que aquí en la ciudad. Por eso es que también se ha dicho que esto es un mecanismo de exclusión también, porque las personas con menos ingresos son las personas más vulnerables a una detención. Entonces, dicho esto, es bien claro, ¿verdad?, que este régimen de excepción sirve para un montón de cosas. Y alguien me preguntaba, y lo podemos buscar cuando se instaló el régimen de excepción, hace casi 3 años, ¿cuánto va a durar el régimen? Y mi respuesta durante estos 3 años ha sido la misma. El régimen va a durar mientras el régimen lo necesite. Mientras el régimen lo necesite, sí. Lo necesite como mecanismo de publicidad, de propaganda, lo necesite para controlar a la población, lo necesite para generar miedo. Entonces, y además también para controlar las compras públicas, porque recordemos que durante este régimen de excepción han pasado varias transformaciones del régimen electoral, del régimen de compras, del sistema penal. O sea, el régimen ha servido para un montón de cosas. Haberle suspendido los derechos a las personas ha servido para mucho, porque para detener, procesar y condenar a una persona que ha cometido un delito no se necesita suspender los derechos. Pero para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que no ha cometido ningún delito, para una persona inocente, entonces sí necesita suspenderle sus derechos, porque ni siquiera le tiene... La suplente de la Claudia Ortiz está aterrorizada por la eliminación de la deuda política. Dice que esto va a abrir una puerta y que la verdad tiene mucho miedo de los cambios que le puedan hacer a la Constitución. Debería ir según los pasos que ya se hicieron, ¿no?, de las reformas que ha hecho el oficialismo, pero atentos. Esta no debería ser la excusa para abrir esa puerta hacia la reforma constitucional. No debería ser un tema de la deuda política solo por decir no tenemos la excusa para hacerlo. Claro que la Constitución puede mejorar, pero nos da terror no saber cuáles son esas reformas. Son las cosas son las que nos mandaron allá por 2021, pero a estas alturas no sabemos cuáles son las intenciones en realidad de querer tocar nuestra Carta Magna, la cual debería ser consultada, pero sobre todo debería más ponerle candados al poder y más libertades al soberano que es el pueblo salvadoreño. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Cecia Rivas. Me imagino yo que esta señora, después de saber que se quedaron sin deuda política, pues no puede ni dormir ni comer. Pero bueno, opinen ustedes sobre todos estos temas. Será hasta la próxima.